Vamos. Buen día, Guille. ¿Cómo Muy buenos andás? días. Perfectamente. Ah, Ya bien. se viene ¿Estás el verano, preparado? ¿eh? Sí, absolutamente. ¿Estás preparado Preparadísimo. para lo que se viene hoy? No Para sé la si para el bataola, verano. sí, terrible. Y también es un estío conceptual. Ahí se viene. Vamos a. Sí, se viene candente el Sí, tema, porque sí, está sí. como difícil de maniobrar desde dónde lo vamos a poder tomar. Sí. Este, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Guille, hoy vamos a hablar sobre el tema de los masones y la Mm, agenda globalista, ¿sí? sí, 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 sí. Vamos a Sí. ver desde ese lugar, vamos a tratar de entender quiénes son los masones, qué es la masonería, si acá en Argentina están todavía vigentes, cuál es el plan, cuál es esa agenda que tienen para impulsar dentro de lo que es los lugares donde se están manejando, cuáles son Ujú, sus objetivos principales, y vamos a ver si tienen relación o no con la agenda globalista, con esto que habíamos hablado en un momento sobre este nuevo orden mundial que se está tratando desde algún lado delimitar y proponer, ¿no? En diferentes ujú. sectores, más que nada lo que tiene que ver con Latinoamérica, hay unas fuertes tendencias que tienen que ser leídas en clave de esta agenda, porque si no es como que no se entiende para dónde van, ¿sí? Así que bueno, primeramente después nos vamos a tratar de manifestar en cuanto a lo que podría ser leído desde lo que son los valores bíblicos, desde lo que podría llegar a ser interpretado a la luz de la palabra, para poder darle una coherencia y un entendimiento, un discernimiento mucho más elevado que lo que tiene que ver con el plano socio, por ahí, político o económico. ¿Te parece? Totalmente. Los masones son un grupo que tiene una influencia enorme en nuestra cultura. Lo que pasa es que se ha virtualizado mucho la influencia de ellos. Hasta hace algunos años ni se hablaba de estos temas, hace 20 o 30 años te estoy diciendo, no tampoco hay que... ni se hablaba de ellos. De pronto empezaron a salir en los medios, salieron masivamente y ahora es un tema que es más bien objeto de cuestionamientos porque se ha exagerado, se ha distorsionado, se han elaborado algunos mitos y algunas narrativas. En fin, como dicen, a río revuelto ganancia de pescadores, y ellos en esto han sido también muy hábiles en elaborar mitos exagerados, en exagerar su propia importancia. Así que es difícil también justipreciar qué tipo de influencia tienen en la sociedad actual, pero vamos a intentar hacer eso, recortar por algún Vamos, lado, por otro, claro, ir delimitando dónde sí y dónde no y hasta qué punto. Y ahí vamos a poder empecemos, tener... empecemos por esto, porque o sea, es verdad que dentro de lo que es por ahí el saber cultural, ¿no? Este Sí, imaginario social, también favorecido por los medios, ¿no? Nosotros nos hemos criado, muchos de nosotros mirando dibujitos animados que nos hablaban de estas sí, sociedades secretas, de sí, sí, ciertos sí. rituales para pertenecer, Mm, tienen esa cosa como desde lo que es atractiva, desde lo que es culturalmente, de que haya una mm, sociedad secreta a la que pertenece cierta cantidad de gente, y mm. esta tendencia de la gente a querer pertenecer a una cierta élite. Bueno, nosotros nos hemos criado con esos Sí. dibujitos, con esas cuestiones, y se generan, o sea, hasta chistosamente, ¿viste? Te metí acordando de todos los memes, no me puedo dejar de reír. Claro. Por ahí también, ¿viste? Todas ideas poco sé. Todos sabemos quiénes eran los magios. Todos. Exactamente. Quería decir los magios, delatando un poco nuestra edad. Pero No, bueno, un poco haciendo esta sí. pantomima sobre lo que serían los masones, porque bien los magios representaban hasta las escuadras, todo. Me reía mucho eso. Era la única imagen que tenía. Sí, No puede ser absolutamente. que mis saberes estén fundamentados en los dibujitos. Es que Eso me sí, es pone que mal. es la cultura El poco saber que masiva, tengo. viene por ahí, pero si vos mirás algunos productos, ya vamos a visitar por ahí, vamos a tener tiempo de Sí, pensar en algunos productos culturales que son muy fuertes en nuestra cultura de ahora y están impregnadísimos de simbología masónica. El otro día entraba a una página sobre la serie Lost, que marcó el sí, inicio del gran boom de las series, además de Los Soprano y otras más, ¿no? De la misma época, Doctor House, pero fue como el comienzo del boom de la serie, sobre todo en el público adolescente, era del grupo Disney, así que importantísimo también, todos los simbolismos, todos esos números raros que aparecen tienen que ver con asuntos egipciacos y masónicos. Para dar un puntito nomás, hay bien. muchos ¿Desde más, cuándo? un Pará, montón, porque un ya me está tirando montón. egipciaco. Sí. ¿Desde cuándo
existe este tipo de Sí. sociedad. Acá, ¿Me remontaste hasta los sí, egipcios, puede no, ser? no, olvídate, no. Ah, No. Ellos, vas a encontrarte dos narraciones. La historia te dice que los masones surgen tipo siglo XVI o XVII, por ahí, más o menos. El otro día hablábamos de los intereses que hay detrás de la globalización. Bueno, tiene mucho que ver con esto. Estos que hicieron de todos nosotros una sola persona, como decía Kennedy en su famoso discurso ante los editores de prensa, el compás que ha trazado, que ha hecho igualar a todos los hombres del mundo, no importa dónde estén. Bueno, eso arranca en el siglo XVI y XVII. O sea, es un fenómeno, es un producto de la masonería enteramente moderno. Ahora, sus narrativas, su construcción mítica, porque la tienen, los remonta hasta la época de Pitágoras, algunos, de los egipcios, otros, de los faraones, otros, las pirámides, bueno, todas esas cosas que siguen excitando la fantasía de la humanidad, que todavía no le encuentra una explicación demasiado clara. Así que, como van trazando una línea genealógica, y espiritualmente se puede decir que no está mal, o el inicio ese del que ya vamos a hablar, con aquel hombre constructor del templo de Jerusalén, esos son los inicios míticos de ellos. La verdad es que la masonería surge tipo siglo XVI, XVII y se termina de oficializar allá por 1717, cuando ya la propia corona inglesa se hace cargo de las sociedades masónicas, que oficialmente también representan a la corona inglesa, que es un detalle no menor para sí, sí, entender sí. qué intereses geopolíticos representan estos señores, que son una religión no formalizada, no se llaman religión, pero lo son. Bueno, de todas esas cosas creo que vamos a poder charlar un poco hoy. Bien. Bueno, tenemos bastante ahí por lo que estabas diciendo. Yo me estaba tratando de meter, o sea, a nivel espiritual, por ahí, viste que en la Biblia nos habla de que hay muchos anticristos, o sea, el espíritu del anticristo se divide en diferentes versiones, vamos a decir, en las cuales se puede expresar, pero el espíritu es el mismo espíritu anticristiano, ¿sí? Es un espíritu que trata de generar el rompimiento con los mandatos y con la ley de Dios, con la autoridad bíblica, o sea, sigue siendo este tipo de espíritu que se está representando en diferentes versiones. Por eso nosotros lo estamos analizando, ¿no? Porque no tiene nada más que una coyuntura sociopolítica. Acá estamos hablando de un espíritu anticristiano, ¿sí? Que se va a estar expresando en algunos momentos con más fuerza que otros. Nosotros como cristianos, o sea, hoy en día estamos tratando de observar cuáles son aquellas cosas que se levantan contra la verdad de Dios, contra el Espíritu Santo, contra la iglesia, contra la posibilidad de evangelizar, y nos damos cuenta de que tenemos un montón de frente de batalla. A veces es minimizado el impacto y el poder que puede llegar a tener la masonería. Pero cuando empezamos a leer en clave que ciertas cuestiones que se están dando en el orden global tienen cierto hilo conductor, ¿no? Por ejemplo, esta encíclica que es la encíclica Fratelli Tutti, que saca el Papa Francisco, estas Sí, tendencias globalistas en donde hay ciertos lugares importantes o poderes importantes y personas como Soros intentando ciertas políticas económicas en toda Latinoamérica. Entonces, todo esto de la pandemia, lo del calentamiento global, estos sí, tipos de sí. cosas que hacen que la gente pueda o no, o tenga permiso o no de producir en sus países, de tener industrias, si el otro te aprueba. Entonces, todas esas cosas son Mm. leídas en clave. Cuando uno empieza como a atar cabos, decís, pero pará, en todos lados me dicen masón, 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 o sea, ¿qué son los masones? ¿Y Sí, tal cómo están cual. involucrados en esto? O sea, parece ser que los cristianos debemos tener en cuenta qué es este movimiento, ¿sí? Sabiendo primeramente que como sociedad secreta, nosotros los denominamos secta, ¿no? Para los cristianos. ¿Sería una secta hecha y derecha según nuestra concepción? Sí, y una secta con una fuerte impronta de algo que hemos dicho una y otra vez en este espacio, que es el gnosticismo. El gnosticismo implica un dualismo, una división tajante entre cuerpo y alma, donde lo menospreciado es el cuerpo. Y progresivamente el alma se ve relacionada, progresivamente, y más en un grupo iniciático, como los grupos órficos en los tiempos de los griegos, como esos grupos pitagóricos que también eran iniciáticos, como la Academia de Platón, que también era una sociedad iniciática,
Son paralelismos, son semejanzas, sí, pero ahí te está mostrando una especie de árbol genealógico de precedentes que después van a tomar cuerpo en sociedades como los Rosacruces o los masones, que tienen mucha más influencia que los Rosacruces, sin ningún lugar a dudas. Pero el hilo rojo, el hilo conductor de todos estos grupos, el factor común, el común denominador es siempre este elemento gnóstico de relacionar el alma, sobre todo el alma iniciada, el alma ya introducida en los misterios, con la razón, con la racionalidad y en última instancia con un ser racional supremo, que no es exactamente el Dios cristiano. Por eso es una competencia, entre comillas, y por eso está bien que Nancy lo denomine secta. Es una secta, claramente, y sus posiciones son enteramente heréticas, como lo es la mayor parte del pensamiento moderno, es profundamente herético, porque trata de divorciar el uso de la razón humana de la dependencia de la revelación bíblica. Así que son un grupo que se levanta contra el conocimiento de Dios, que se opone a Dios y que es fundamentalmente, y ellos también lo declaran así, anticristo, anticristiano, y también han expresado más de una vez su simpatía con lo luciferino, con el elemento satánico, aunque lo diluyen para los que recién se inician y recién empiezan a dosificarlo más fuerte cuando vas avanzando en la jerarquía de los masones, porque tienen eso también, ¿no? Están como muy estructurados, o vas subiendo de grados y te van, entre comillas, abriendo más la cabeza hacia sus doctrinas más esotéricas, ¿no? Esto es una doctrina esotérica, son grupos iniciáticos. Cuando hay esoterismo quiere decir que hay una doctrina que es como el último cofre al que accedes al final de una dilatada carrera de sumisión a las ideas del grupo. Entonces te van como esas cajitas, ¿no? Las cajas chinas o esas muñecas que usan los rusos. Vas adentrándote cada vez más hasta que llegas al núcleo final de su doctrina, pero para ese momento tus compromisos son tan grandes que ya no vas a salir del grupo. Es muy raro que alguien que alcanzó el escalafón superior salga. Entonces, súper, súper sectario, súper, súper religioso también, muy espiritual y profundamente anticristiano. Otra cosa que veo es que, viste, en esta jerarquía que vos mencionabas, uno puede estudiar que las altas cumbres de esta jerarquía casi siempre están posicionadas por personas que son del orden católico. Entonces, que tienen por ahí algún tipo de injerencia también y poder en lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. Y eso a mí se me hace pensar, vos hablaste de Sí, gnosticismo, ¿no? sí, Pero sí, hay ciertos, hay por ahí algún tipo de nexo ecuménico con esto de, porque yo sé, por ejemplo, que sí, para entrar a los masones, o sea, ellos aceptan la religión en la que vos muevas y profeses, de cualquiera, sí. hecho, te hacen solamente la única consideración que por ahí tienen es que tengan algún libro santo o algún tipo de libro en donde vos puedas hacer la juramentación, ¿no? Si es el Mm, Corán o si es el libro que sea el Antiguo Testamento para los que son judíos, el Nuevo Testamento para cualquier católico que ingrese, o sea, ellos te hacen jurar sobre sí, aquel libro sagrado que vos profeses, pero mm, dejarían entrar a cualquier religión. De hecho, entre ellos se llaman hermanos. sí, Por esto de lo ecuménico, te digo, o sea, se habla de que son todos sí. hermanos, ¿no? De una Mm, hermandad. mm. Y me hace acordar mucho, ¿no? A por ahí esta cuestión ecuménico de esta de la Sí, encíclica, sí, justamente, hay donde de se habla todo. de que Mm, son todos hermanos. Vos sí, escuchaste, ¿no? Que en la encíclica fue descrita como casi escrita por un masón. Dice que los masones estaban muy sí. contentos con la Están encíclica. pero eufóricos, pero lo he leído en páginas de ellos, así que a confesión de parte relevo de prueba. Pero la Iglesia Católica es complicada y es intrincada y es interesante la historia de las relaciones entre la masonería y el catolicismo. Hoy mencionabas el atractivo de lo cultico y de lo ceremonial que tienen los masones, de esa dosificación, esta palabra puede llegar a aparecer varias veces, ¿no? Porque es clave en ellos. Esta dosificación de la información que se le va brindando a la persona como esos granitos de maíz para hacer que el pajarito caiga en la trampa, ¿no? Una cosa así. En las universidades van con eso también, te van tirando, no, fíjate que el masón, que Joaquín B. González, que, bueno, personajes que fueron fundacionales para la universidad y para la Argentina como país. Eso por ahí también le vamos a dedicar un tiempo. Pero lo interesante es deslindar y al mismo tiempo ver qué unidos están los destinos de la Iglesia Católica. En el ceremonial y en muchas otras cosas, la masonería ha sido uno de los discípulos más destacados de la Iglesia Católica, ¿no? De esta entidad espiritual que se describe en Apocalipsis capítulos 17 y 18.
más de uno va a pensar que son enemigas. Los masones tienen mucha simbología anticatólica, anticristiana. En nuestra ciudad, frente a la catedral, instalaron un Hércules fenomenal apuntando con una flecha hacia la roseta central de la catedral. Así que digo, juegan al gato y al ratón, o a David y Goliat, etcétera, porque hay como un relato mítico ahí de resistencia y de insurgencia de parte de los masones, ¿no? Como que también se escondían e iban en secreto, porque la Iglesia Católica tenía sus inquisiciones, tenía sus elementos que podían llegar a delatar y a poner en brazos de la justicia a los que proclamaran ideas heréticas, o sea, ideas no coincidentes con lo que dice la Iglesia Católica. Así que ha sido una relación conflictiva durante el tiempo, pero hoy en día hay una muy buena relación, como dicen los españoles, hay muy buen rollo entre ambas instituciones, y ahí es donde se pone de manifiesto que hay muchas cosas en común entre ambos grupos, y que, por ejemplo, yo puedo rastrear, me acuerdo ahora de documentos papales de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, y del Papa actual también, donde se pide el establecimiento de una autoridad política mundial y de un nuevo orden mundial. Así que son lemas fundacionales de grupos como la masonería o los Illuminati. Así que todo eso está muy presente en el discurso de la Iglesia Católica. Algunos dirán, infiltrada por la masonería. Yo digo que tienen mucho en común los chicos, tienen muchas cosas en común, jugaron a pelearse entre sí, pero es más lo que tienen en común que lo que tienen de diferente los masones y los católicos. Hoy, esta tarde, se va a celebrar una reunión pro vida, y yo, por lo menos, pero no tengo ninguna duda de que va a haber presencia masónica entre los que organizaron esa reunión de los pañuelos celestes hoy a la tarde en la Plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires. Exactamente, Guille. Algo que mencionaste vos que por ahí no quiero que se me escape porque a mí, por ejemplo, me genera un poco de confusión. El tema de, vos hablaste de los Illuminati, ¿sí? Sí, Y sí, quería que me hagas por ahí una introducción sobre a qué te referís con esto de Illuminati y qué relación sí, tiene con los masones. sí, sí, sí. Los Illuminati fueron fundados por Adam Weishaupt allá por 1776, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. Es un grupo fundado por un jesuita. Adam Weishaupt era un jesuita. Lo que tiene de diferente los Illuminati, que es un grupo que supuestamente dejó de existir y solo tiene descendencia entre nosotros en otros grupos similares, son sociedades discretas, como ya vamos a hablar también de eso, pero lo que tiene de diferente es que se despojan de lo cúltico, del simbolismo enrevesado, de ese barroquismo, así como medio retro, ¿no? Medio kitsch que tienen los masones hasta el día de hoy. Directamente dice, lo que queremos es el poder mundial. Dejémonos de bromas, vamos a hablar directamente de lo que nos interesa, producir un orden internacional acorde con nuestros intereses, manos a la obra. O sea, esa es la gran diferencia que hay entre los Illuminati de Baviera y la masonería. Es como una concentración en lo fundamental de la masonería, que lo dicen abiertamente, es producir un nuevo orden internacional y llevar el eje de todas las relaciones mundiales hacia Jerusalén. Eso también lo dicen, y poner un solo hombre por encima de los destinos del mundo. Esto aparece hasta en el billete de $1, en la famosa frase, pluribus unum, que haya sobre todas las personas del mundo un solo hombre rigiendo los destinos de este mundo. O sea, vos fíjate cómo de pronto se empiezan a conectar ciertas ideas que son desde varios puntos por ahí transmitidas, ¿no? Pero vos fíjate cómo pareciera que tuvieran el mismo comandante en jefe, Sí, ¿no? sí, sí, es Repartiendo así. estas tareitas, Ujú. porque también es verdad eso de los Illuminatis adhiriendo a la agenda globalista, y bueno, nosotros como conocedores de la palabra sabemos que la tendencia apocalíptica que está descrita en la Biblia es hacia un nuevo tipo de gobierno que también tiene que ser de un nuevo tipo de gobierno de naciones que se van a Sí, sí. formar, desde donde ahí va a surgir el anticristo, así Ujú. que es fundamentalmente es como para que nosotros tengamos una lectura siempre en clave a que se está manifestando, se está dando a conocer por medios naturales Ujú. aquello sobrenatural que la Biblia nos había dicho que se tenía que estar dando, ¿sí? Que en un Ujú. principio nosotros no tenemos todas los casilleros llenos de cómo Sí. van a ser estos pasos, pero sí podemos leer que hay ciertos hilos de continuidad, ¿no? Mm. Entre los Illuminati, los masones, esta encíclica que tiene correlación con encíclicas previas, ¿no?
como Sí, decías recién vos, que los católicos tienen este ecumenismo y estas ideas y esta misma, van avanzando hacia la misma. Y hay un apoyo también hacia, ¿te acuerdas que yo mm, también en charlas anteriores te decía cómo hay un fuerte desprestigio a los gobiernos, hay un fuerte ataque a todo lo que son los gobiernos democráticos y que se está tratando de, hay una lucha hacia romper las naciones, ¿no? Hay una fuerte tendencia a romper las barreras nacionales y a producir un entremezcle internacional. sí, sí, Y por sí. ahí, solamente para salvaguardar alguna confusión, no es lo mismo hablar de globalización que hablar de globalismo o de agenda global, porque la globalización es esto que nos permite por ahí estar usando los medios digitales Mm, para llegar al otro lado del mundo y sí, aprovecharlos, ¿sí? Y otra cosa es la agenda global que quiere instaurar un poder sobre todo lo que es el mundo, y estas mm, tendencias las estamos viendo marcadas en la ONU o en estas organizaciones que tienen de Naciones Unidas, donde hay sí, sí, varias sí. personas tratando, como decías vos una vez, estos tratados bilaterales, trilaterales, de varios grupos de naciones que están tratando de ponerse de acuerdo para llevar a Ujú, cabo un plan. Casi siempre este plan es socioeconómico, o sea, bien marcado, y que se están ujú. dividiendo, se está repartiendo el mundo, la torta en partes, Sí, sí, bien como lo explicita la Biblia, que va a ser su intencionalidad, ¿no? sí, Que sí. se van a repartir el mundo y el gobierno. Pero hay un ataque que es fundamental. ¿Qué está pasando con los estados, no? Por ejemplo, hoy mencionabas esto de cómo en nuestro país se está queriendo legalizar el aborto, ¿no? Y de que la presión más grande por ahí para instaurar este tipo de legalización no viene desde adentro de la nación ni de las mayorías de los ciudadanos de esa nación, sino que viene desde afuera, desde organismos con poder económico, con poder de solventar proyectos del país, haciendo una fuerte presión para que los gobiernos estén legitimando algo que por ahí los ciudadanos no están de acuerdo. Así que eso también me llama mucho la atención, qué fuerte poder e incidencia tienen sobre los estados, o sea, qué tipo de democracia real tenemos Mm. ahora. Sí, la presión de estos grupos se va a hacer sentir cada vez más y esto que estamos viendo es como la avanzada globalista, ¿no? Es como el grupo más de vanguardia. Esta idea que terminó aceptando Lenin cuando no le fue posible lograr sovietizar a las masas, cuando vio que no había caso, que las masas eran persistentemente defensoras de su propiedad privada y que no querían saber nada con el proyecto de modernización que traían los revolucionarios bolcheviques debajo del brazo, que después de cargarse 20 millones de rusos va a poder implementar recién Stalin, de modernizar a Rusia, de industrializar a Rusia. Bueno, esta idea de vanguardia, eso apunto, es como que hay una minoría ilustrada e iluminada que va a imponer sus ideas, porque las masas no comprenden, las masas son unos burros, son poco preparadas, son elementales, son bestiales, así que hay un grupo de iluminados que van a conducir a las masas hacia lo que le conviene a las masas, o sea, hacia lo que esa élite considera que le conviene a las masas. Entonces, por eso apunto siempre al tema de izquierda y derecha, que es tan relativo cuando queremos pensar en el verdadero dominio del mundo. Son funciones. Hoy hablabas de algo así como una distribución internacional del trabajo en cuanto a cómo producir ese nuevo orden mundial, que es algo empuja, es cierto, pero que también hay muchos consensos entre ellos. Entonces, uno produce por un lado y otros por otro. Por un lado, la Iglesia Católica y los evangélicos hoy van a hacer una fenomenal marcha, calculo que seremos unos 100.000 o probablemente más, pero esos mismos grupos tienen un proyecto globalista detrás. Te lo dicen, cómo enfrentar la pandemia, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Proponemos un modelo así que conserve cierta autonomía para las nacionalidades, te van a decir. Y ese es el proyecto más conservador, te va a decir alguno, no es el de vanguardia. El de vanguardia es suprimamos todo, acabemos con el poder de agencia de las naciones, de los estados, suprimamos los estados. Ahora surgió un fenómeno muy curioso en los medios masivos, que son los revolucionarios de derecha, ¿no? Estos señores que por ahí no se bañan o no se peinan y andan a los gritos por los estudios de televisión diciendo que son anarcocapitalistas, anarcocapitalistas. Ese monstruo, esa cosa
esa esfinge, esa cruza extrañísima, es un producto de la mentalidad de estos grupos que están impulsando agendas que son muy coincidentes, más allá del eventual ruido o de los gritos que puedan hacer subir el decibelímetro en los estudios de televisión. Bueno, más allá de eso, digo, coinciden en una gran mayoría de cosas y están impulsando con enorme éxito todo esto debido a que la gente enseguida, ¿qué hace? Se encolumna, yo estoy acá, vos estás allá, se enfrenta entre sí a la gente. Entonces, de esa manera es mucho más fácil imponer estas agendas. Y otra cosa interesantísima que dejaste ahí picando y que está muy buena, ellos quieren revertir la sentencia y la disciplina de Dios expresada en la Torre de Babel. Dios había dividido a los humanos en nacionalidades, confundiendo las lenguas, inaugurando esa institución lingüística tan querida para nosotros que son los idiomas. Antes había un solo idioma, los hombres se entendían muy bien, pero ese entenderse muy bien en hombres caídos era un problema, porque los hombres pretendían divinizarse, ser famosos básicamente, ¿no? Producir una marca indeleble que se pudiera ser decodificada en la posteridad. Hay gente que ni aún muerta descansa de su deseo de ser recordada por la posteridad. No voy a dar ejemplo porque los ánimos están muy sensibles, pero hay gente con ese deseo faraónico de aún post-mortem seguir siendo una marca indeleble en la memoria del futuro. Bueno, todo eso se expresó en la Torre de Babel. Dios, ¿qué hizo? Respondió dividiendo a los hombres, y esa es la semilla de las nacionalidades, como la Biblia se encarga muy bien de aclararnos, que ya prácticamente ahí se funda Babilonia, a muy poco tiempo de la confusión de las lenguas en Babel. Probablemente Babel y sea una derivación Babilonia, de Babel. Bueno, cuestión es que estos señores quieren revertir la sentencia de Dios. Esto está bueno siempre observarlo. El hombre no quiere evitar el pecado, el hombre quiere atajarse de las consecuencias de su pecado. Quiere pecar, pero escapar, digamos así, de la policía, no ser atrapado. Entonces, ¿qué hace el hombre? Evita, por ejemplo, enfermedades con antibióticos, con toda una serie de implementos tecnológicos, pero al pecado no lo dejan, no lo pueden dejar, no se pueden deshacer de él, ni se quieren deshacer de él. Entonces, ¿qué hacen estos masones? Quieren evitar la sentencia de Dios que los condenó a dividirse, volviendo a unirse por toda una serie de lazos internacionales, mundiales, ¿no? Este barro, así lo califica Dios, de las alianzas entre grupos humanos o aún entre personas. Dentro de las soluciones que han dado las diferentes, la ONU o la Organización Mundial de la Salud, dentro de las soluciones posibles contra la pandemia, por ejemplo, Sí, han estado bastante encontrados, ya no han sabido bien qué hacer. O sea, ¿cómo eso deslegitimó un poco esta idea que por ahí a nivel global se tenía de que los poderes que estaban por sobre los gobiernos, o sea, esos poderes internacionales que nos podían ofrecer cierta seguridad a la hora de tomar ciertas decisiones? O sea, ha quedado en evidencia que no se saben manejar con estas problemáticas, y más que nada con esto del COVID. ¿Vos qué pensás con respecto a eso? ¿Se deslegitima un poco Sí, ese poder que tenían sobre el imaginario? claro, cuando salió el COVID todo el mundo decía que iba a ser el gran golpe de timón hacia la globalización total y el surgimiento del anticristo. Y yo le decía, esperemos a ver qué pasa. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos, esperemos. Primero se tiene que jugar el partido, como decía aquel proverbio de los judíos, ¿no? Alabes el que se desciñe las armas y no el que se las ciñe. O sea, cuando terminó la batalla hay que cantar victoria. Y la verdad, o derrota, ¿no? Pero la verdad es que hay que ver bien en qué va a parar esto, y la verdad es que la crisis la han piloteado con toda la ineptitud que corresponde a miembros del género humano. Porque no sabemos qué clase de fenómeno era, no sabíamos qué clase de fenómeno iba a ser la pandemia. Era simplemente algo para verse, enfrentarse con mucha estrategia de ensayo y error. Ni siquiera se ponen de acuerdo en lo del uso de ese elementito que tenemos todos por ahí, el tapacaras o cubrecaras o barbijo. No hay acuerdo en cuanto a nada, no hay ningún acuerdo, está todo muy en modo experimental, ni siquiera acerca de las vacunas hay una efectividad absoluta. Así que, y en eso involucrados organismos que pretendían hacerse cargo de la situación y decir, estados nacionales, sujétense a un orden internacional, porque si cada uno hace lo que se le viene en gana, esto es un caos. La verdad es que se sujetaron muchísimos países, igual fue un caos, y la pandemia está lejísimos de estar bajo control. Ya están superando en la segunda oleada los números de la primera oleada en muchos países de los desarrollados. O sea, de los que tienen la mayor cantidad de información, experticia, bueno,
todo eso que suponemos que son buenos medios para enfrentar algo tan elemental como una pandemia. Pero la verdad es que no han podido, desde las agencias internacionales, detener esto, ni siquiera sabemos si lo morigeraron en buena medida. Así que se embarraron, digamos, se la jugaron y perdieron. Así Claro, que han cuando perdido veíamos que, legitimidad. claro, es que vos entrás a jugar y no sabés si ganas o perdés. Ellos Mm. entraron, y como entraron con todo, ya inmediatamente, ahí está, es el nuevo orden mundial, se termina, viene el apocalipsis, el anticristo. No, les salió mal la jugada. O sea, hay que decir que políticamente salen más debilitados, si cabe, que antes del inicio de la pandemia. Claro, o sea, vemos que en lo que tiene que ver con la maduración cronológica de los hechos que se tienen que estar dando para que se den las condiciones que nos nombra la Biblia, que se tienen que dar en los últimos tiempos, o sea, si bien están estos poderes, son anticristianos y van en tendencia a ese tipo de decisiones y de leyes, nosotros todavía vemos que le falta una cierta legitimidad, credibilidad por parte de las masas que más allá de la anestesia y de que los medios estén cooptados y de que se tengan las posibilidades de brindar Netflix con un montón de series para que la gente esté Sí, anestesiada y fascinada con cualquier cosa y no esté viendo la realidad. Eh, y más allá de los beneficios económicos para ciertos países desarrollados que haya producido la pandemia, también es verdad que se deslegitima mucho en cuanto a las acciones que se han tomado, porque hasta algunas van encontradas. ¿Sí? Es como que se están queriendo por ahí pelear algunos por la torta y todavía ni siquiera fue cortado el pastel, porque sí, se sí. ve como esos manotazos en donde, no, pará, esto no era para dividir de esta forma ni en este momento, pero a su Mm, vez también hay ciertas cuestiones que tienen un poder en donde estas fuerzas se están unificando. Por ejemplo, lo que tiene que ver sí. con todo lo que es ideología de género y el tema Uy, del eso, aborto, qué tema eso, van, ¿eh? esto está, Sí, o sea, sí, vos sí. fíjate cómo aprovechando la situación de pandemia, de cuarentena, de situación de emergencia sanitaria, se Mm, están poniendo a discutir, a debatir este tipo de cosas en este tipo de instancias, en donde hasta es mm, muy difícil salir a manifestarse en marchas, porque sí, tenés que depender no del servicio público que todavía no está autorizado para salir a las calles, de tenés que facto sí. depender, Sí, sí, de ¿entendés? facto. Entonces, Ya es anduve como por la calle, también, sí, olvídate, ¿no? En Argentina por lo menos ya no hay más cuarentena. De facto, no, ¿eh? sí, No, olvídate, no hay, no hay. Yo anduve por los pero los medios, medios, los transportes públicos se pueden usar. sí, sí, libremente. Ah, Sí, libremente. Ah, libremente, bueno, no te porque, controla nadie, no te porque viste controla que nadie. decían La gente que usa el en barbijo, cuanto, ponele porque quiere, pero en Argentina esta dispo es el levantamiento informal de la cuarentena. bien. Pero bueno, eso ya son vericuetos de nuestra política nacional por ahí. Y viste cómo es que ahora lo que se está diciendo es que se está anunciando una Mm, segunda oleada en Argentina alrededor de marzo, ¿no? Como diciéndonos seguramente. que vamos a volver a la cuarentena para esa instancia. ¿Vos crees que los argentinos, como están deschavetados ahora, para marzo estén dispuestos a volver a la cuarentena? No, opinión mía, no. No, 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 no. El argentino es un pueblo. En esto tenemos nuestra pro y contra. El argentino es un Nuestra pueblo idiosincrasia. bravo. Es como ese toro mecánico que te lanzaba por el aire en los juegos que se veían en la televisión. Es difícil gestionar un pueblo como el argentino y esto tiene sus beneficios y tiene sus contras. Beneficios que es un pueblo que tiene cierta conciencia de su dignidad y sus contras que a veces hacen lío cuando correspondería que acompañaran ciertas decisiones tomadas desde arriba. Así que tiene su lado positivo y su lado negativo. Hay otros pueblos que son muchísimo más mansos. Yo me asombré de la mansedumbre con la que Bolivia admitió un golpe absolutamente desvergonzado hace unos pocos meses, más allá de que tampoco es que me guste demasiado al que fue depuesto, el que fue depuesto. Pero bueno, son particularidades de pueblos y el argentino no va a bancar eso, paréntesis de política doméstica. Yo creo que una segunda cuarentena no la va a respetar nadie. Personal opinión mía. Sí, vos fíjate cómo en los países de Hispanoamérica han tenido bastantes golpes a lo que ha sido la democracia y los gobiernos, hasta se podría decir que estas guerras civiles están asusadas Sí. por estas tendencias globalistas, ¿no? ¿Querés algunos ejemplos? Y tengo el de Chile con este golpe de Estado que Sí. se realizó, tengo el de Colombia con esta situación que No, está bueno, pasando. claro, no, 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 no. Eso entra en lo que define la Biblia como desestabilización o puebladas, ¿no? Esta cosa de disensiones, ¿cómo se dice?
sediciones, ¿no? Grupos de gente que se levantan contra sus autoridades establecidas. Yo siempre digo, un cristiano a cacerolazos no debería ir, ni acá, ni en Venezuela, ni en ninguna parte del mundo, porque un cacerolazo, fundacionalmente, cuando se empezó a hacer esto en el Chile 1973, quería decir fuera el gobierno. Un cristiano no puede decir fuera el gobierno, nunca, bajo ningún concepto, porque eso se llama sedición y además de delito es pecado, bíblicamente. Bueno, me acordaba de ejemplos. Michel Temer, que le hizo el golpe a Dilma Rousseff con todo este escándalo de la supuesta casa malversada o un destino de dinero que no correspondía por Lula da Silva, que después se demostró que era todo un invento. Ese golpe fue dado por Michel Temer. Michel Temer, respaldado por el gran establishment de allá de Brasil, era un masón de grado 33, admitido públicamente. Digo, en algunos casos se ve mucho la hilacha. Claro, pero por ejemplo, en Chile se estaba tratando de modificar la Constitución sí, y sí. estaba toda esa revuelta generada, o sea, los medios masivos ponían que tenía que ver con el tema Sí. no sé, de los transportes, que se había aumentado el transporte público, que por eso se levantaban, y en realidad tenía que ver con que hay un cambio de la Constitución que está presionado por agencias internacionales, o sea, no tiene nada, o sea, lo están queriendo regular y van a perder parte de su soberanía en cuestiones de decisiones que casi siempre tienen una beta económica y de Sí, control social. claro, igual, hay muchos No es proyectos menor. en danza. Lo estuve charlando con un amigo chileno y él opina que es una apertura de puerta hacia todas las agendas de género, aborto, Bien, no por defensa eso te de la digo. vida. Aparte en Chile Claro, están bastante sumisos en piensan, cuanto a claro. esas ideas. Viste que no es la misma repulsión o rebelión que genera el tipo de instauración de esta misma Mm. ideología de género acá en Argentina. En Chile como que se están, Curiosamente. ¿viste? Pero acá, por ejemplo, en Chile yo lo que Mm. veo es que se está sometiendo bastante a esta Por ideología. eso, curiosamente, porque Chile tiene un 30% de población evangélica, como dicen ellos, canutos. Después Entonces es como complicado, sí, como para llamar la atención de qué pero hay está algunas pasando diferencias, pero vos ahí. fíjate las diferencias, cómo hablan en contra de Chile. Cuando surge el peronismo, se come un 20% de la posible conversión de gente al evangelismo. Eso lo dice, ¿cómo se llamaba? Me estoy acordando, Vivian Trías, no, Lila Caimari, una autora de un texto sobre el cristianismo peronista, así se llama, Lila Caimari. Ella dice, en Chile hubo evangelización masiva y en Argentina no, porque en Argentina existía el peronismo, que cubría al mismo grupo social y le proporcionaba expectativas casi trascendentes, como una especie de religiosidad en el nivel popular. Así que Mm. opina ella que fue como Carrefour y Walmart, ¿no? Acá, como surgió el peronismo, no hubo una movida evangélica tan masiva como en Chile. Por eso digo, habla muy mal de los chilenos su pasividad ante estas agendas tan extremas, ¿no? Del progresismo mundialista que se están tratando de hacer avanzar allá, según se nos cuenta a través de este cambio en la Constitución. Pero igualmente nosotros sabemos que dentro de su economía tan de libre mercado, o sea, tiene como un poco de sentido que estas agendas tengan tanta libertad para imponerse y que acá sean un poco más resistidas, ¿no? Sí, también. Son En países ese lugar distintos. Sí. encuentro por ahí un poquito de por Sí. sentido. Y ya que hablamos de masonería, Chile, Uruguay, Colombia, México en un poco en menor medida, pero son países que son prácticamente satélites del Imperio Británico y del imperio formado por la alianza entre Norteamérica, Israel y Gran Bretaña, ¿no? Este grupo que llamamos el atlantismo en geopolítica, usando una vieja terminología, pero que sigue sirviendo de Halford Sí, sí, sí. Mackinder. Pero están ahí, digamos, siempre estuvieron muy de ese lado. Uruguay técnicamente es un estado tapón, así que para evitar una posible confrontación entre Argentina y Brasil, surgió Uruguay, así como Andorra allá entre España y Francia y otros países más. No nos vamos a extender mucho, es geopolítica, pero tiene que ver con cómo estos grupos van amasando, van parcelando el mundo para que sirva a sus intereses y al mismo tiempo para que sea un todo medianamente armónico, ¿no? Donde haya contrapesos, por ejemplo. Entonces, cuando se agranda mucho Argentina, hay un conflicto y ¡pum!, le dan arbitraje a favor de otros países que están a nuestro alrededor. Así ¿Qué van opinás, disciplinando todo, digamos. qué opinás de la Agenda 2030 de la UNESCO? Viste que tiene bastantes concordancias con respecto a lo que es la agenda global y tiene también concordancia con la encíclica, en esto que están promoviendo
Sí. ecuménicamente. O sea, ¿qué opinas de esto, de esas relaciones? Ellos vienen, pero todo esto lo vienen diciendo desde hace muchas décadas, digamos. No hay nada de nuevo ni nada de sobresaliente. Las metas que se planteaban allá, por ejemplo, en el famoso informe Kissinger, donde hablaban de una reducción de la población mundial, decía, ojo que en 2020 vamos a ser 10.000 millones de habitantes y el mundo va a ser imposible de gestionar, decía Kissinger en su famoso informe, fines de los años 70. Entonces, vienen pensándola y esto del control poblacional es una de las grandes claves. Otro de los temas que del informe Kissinger hasta ahora ha saltado al centro de la escena con mucho más protagonismo es el discurso ecologista. Esto no Sí. estaba tan presente en el informe Kissinger, pero yo creo que el núcleo sigue siendo la cuestión poblacional. Es como un decorado lo del discurso pro defensa del medio ambiente, porque en realidad, entre líneas, si se habla mucho y mucho y mucho de medio ambiente, lo que te están diciendo es, a este planeta le sobra gente, viejo, hagamos algo con eso, Es una gestionemos. forma sutil, un eufemismo de decir, Y acá hay que hacer una claro, eugenesia. es lindo, claro, pero es lindo, porque a quién no le gustan los tigres, los leopardos, estos, ¿no? Los yaguareté, ahora está todo el mundo pendiente a ver si el yaguareté del impenetrable chaqueño se une a la yaguareté y cosas por el estilo. Se puede elaborar un relato romántico que nos entra por todos lados, aún desde lo emocional. En cambio, decir hay que bajar la población mundial matando bebés es un poco duro, es un poco duro. Digamos, tiene que llegar sola la gente a esa consecuencia y está llegando. ¿Sabés las Sola veces que... no, acompañada por los medios. Persuasión, es que Y, es persuasión. Uno y dice, es manipulación, sí, pero la persuasión tiene algo de manipulación. O sea, son estrategias retóricas, podés decir. Es en la construcción, te va a decir ahora un teórico de los medios, no, la construcción de un nuevo sentido común a nivel global. Entonces no decís hay que matar bebés, decís sobra gente y faltan recursos y la naturaleza padece. Entonces todos los días abrís el diario, uy, si vos cortás un pescadito y lo comés, tiene microplásticos en su interior, lo detectó un laboratorio de no sé dónde. Entonces vos te imaginás todas las bolsitas de nylon flotando sobre el mar y eso yendo a parar al sistema digestivo de un pez. Y eso terminando en nuestro interior también, ¿no? Con todas las posibles consecuencias que eso acarrearía para la salud. Entonces, son maneras de decir los seres humanos somos la plaga, como dice esa famosa escena de Matrix. Ustedes son el cáncer del mundo, son una plaga. Ustedes, los seres humanos, le dice ese robot, ¿no? Al personaje Morpheus, en una famosa escena. Pero bueno, de manera indirecta se trata de llevarte a esa conclusión. No es tan subrepticio, son estrategias de persuasión, sí, no es sí, subliminal. sí, pero lo que a mí me llama la atención es el tema de el alto poder de mover las estanterías que tiene, por ejemplo, en la educación, en la religión, en aquellas instituciones que habían sido pilares de una sociedad. De pronto en la educación se cuestiona todos estos pilares, ¿sí? De que, Sí. por ejemplo, no solamente ahora se nos condiciona a armar a los docentes un cierto currículum con estas ideologías, Sí, sí, para sí. enseñarlas como derecho, sino que también este marcado interés documental por el medio ambiente, por el ecosistema y por las posibilidades de no Mm, calentar el planeta y toda esa sí. cosa, está también dentro del currículum oficial. O sea, Mm. nosotros tenemos a la salida de la escuela, que es gran parte de las horas del día, después tenemos los medios masivos de comunicación, con también el mismo mensaje, y uno hace que, obviamente, esta persuasión. Sí, en eso hay un protocolo absolutamente claro, ¿no? Cuando estás en la educación sabés que esto es una bajada de línea, que no son ideas que, bueno, van desarrollándose solas. No, porque tenemos todo este imaginario democrático que las ideas surgen de las masas, surgen por sí solas como una especie de combustión espontánea, ¿no? Como un fuego fatuo. Y de pronto se nos metió en la cabeza la ideología de género y ¡pum! Explotaron bandas como Virus o cosas por el estilo en la cultura de los años 80, o surgió Prince en Estados Unidos, todo este discurso de lo glam, estas nuevas estéticas así andróginas, surgieron de algún lugar que no sabemos. No, todo esto viene siendo amasado por estos grupos, más allá de que también hay un elemento espiritual, y eso creo que lo vamos a dejar como la frutilla del postre, ¿no? Porque ahí vamos a pronunciar nuestro veredicto sobre lo que todos estos grupos vienen haciendo.
Hay algunos casos, no han sido tan explícitos los masones en cuanto a esto, son más cuidadosos en esto que el Vaticano, porque el Vaticano se ha embarrado bastante con la cuestión del género, del matrimonio gay, esto de las uniones civiles que dijo el Papa, que después tuvieron que editarlo en el original, o sea, editaron la versión subida por la propia cadena mexicana Televisa, porque el Papa había hablado a favor de las uniones civiles. No se sabe quién telefoneó a Televisa y le dijo, corten eso que es un lío. Y nos enteramos por un documental que salió a mediados de este año que el Papa realmente había pronunciado esa frase a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Entonces digo, la Iglesia Católica ha metido la pata un poco, tiene una vocación mucho más masiva que la masonería, pero la masonería acá y allá, por ejemplo, algún alcalde en Colombia, izando la bandera multicolor en su municipio, junto con simbología masónica. Entonces ellos se han proclamado del lado de estas nuevas ideologías como el género, lo LGBT, y la promoción también de la legalización del aborto, pero vuelvo a decir, son sutiles, no lo dicen abiertamente, porque también hay grupos pro vida, y de esto un poco hablamos la otra vez. Por ejemplo, institucionalmente, más de uno de los encargados de la Cruz Roja Argentina son fervientes defensores de las dos vidas, porque incluso aparece en uno de los 7 principios de la Cruz Roja, la defensa de la vida de las personas, desde su concepción, por supuesto. Bueno, hay matices porque ellos tienen controlado desde los dos lados el conflicto. También lo hablamos la vez pasada cuando hablamos de conspiraciones. Ellos creen que hay que tener digamos, la olla agarrada desde las dos asas, del lado izquierdo y el lado derecho, el lado progresista y el lado más amante de los cambios lentos, graduales, que se gusta llamar en la prensa grupos conservadores, ¿no? Como estos grupos que publican esos libros tipo Pandemonium, hablando de un plan a través de la difusión de pandemias a nivel global. Bueno, todo eso va junto e integra el mismo fenómeno. Y las sociedades secretas lo tienen agarrado de los dos lados. Acá en Argentina nos asombramos cuando Perón quería tener la mano izquierda y la mano derecha, y maniobrar los dos lados del conflicto, los hacía pelearse entre sí, y después el veredicto final lo pronunciaba él desde su lugar de César de las Pampas, ¿no? Pulgar para arriba a tal cosa, pulgar para abajo a tal otra. Bueno, eso la masonería lo viene haciendo desde hace siglos. Controlan los dos lados del conflicto. Tienen infiltrados ambos bandos, podemos decir. Así que en el fondo todas las peleas que que uno puede ver en la política son peleas internas de ellos contra ellos mismos. Bien. De derecha y son de izquierda. Te puedo señalar montones de personas de izquierda y de derecha que fueron masones. Salvador Allende, izquierda. Qué sé yo, a Marcelo T. de Alvear en Argentina, derecha. Irigoyen, bueno, de centro. ¿Quién más podemos mencionar? Porque son conocidos masones de la Argentina, de la historia argentina. Alfonsín es de izquierda o de derecha, ahí de centro izquierda, centro sinistra, pero quería liquidar el Estado. Por eso le hicieron tantos paros generales los chicos de la CGT. Y ahora se sabe que era masón. Raúl Alfonsín, el padre de la democracia. Bueno, más de uno de los dictadores pertenecieron a logias masónicas. Macera, por ejemplo, la logia Propaganda Due, compañero, fratello masónico de este señor magnate de los medios allá en Italia, Silvio Berlusconi, que fue presidente un par de veces también. Entonces, ¿es de izquierda o de derecha la masonería? No, es de las dos. Es de lo que le venga en gana, depende Sí, de la situación. por supuesto. Escúchame, Guille, vamos a entrar vamos a terminar haciendo un redondeo, pero más que nada con lo que Sí, tiene que ver con lo que dice la Biblia, ¿sí? Vamos a vamos. darle ya un poco más de sentido, discernimiento espiritual a esto. Ujú. Nosotros ya estuvimos hablando acerca de aquella frase de la encíclica o esa frase que los masones, viste, hablan de hermanos, de que son todos hermanos y Sí. que son todos hijos de Dios. Mm. Nosotros sabemos que la Biblia dice que solamente tienen potestad de ser llamados hijos de Dios aquellos que creen en Jesucristo, o sea, Ujú. no todos somos hermanos, ¿verdad? No, no, por supuesto que no. La hermandad que ellos proclaman es la hermandad del género humano, y usan una frase, esto es interesante también, no sé si lo mencionamos, pero hay una mala traducción de ese pasaje donde los ángeles hablan de los hombres de buena voluntad en la traducción oficial de la Iglesia Sí, Católica. Homo sí, lo bonae vi. voluntatis, dice la traducción de San Jerónimo, y ellos traducen como
paz a los hombres de buena voluntad. Entonces, la encíclica habla de los hombres de buena voluntad, y sobre esa base argumentativa, que no es bíblica, que es una base, alguno dirá, pelagiana, porque el hombre es fundamentalmente bueno, como en Rousseau, no como en Thomas Hobbes o Maquiavelo, donde el hombre está totalmente caído y es el lobo del hombre, o puede transformarse bajo ciertas condiciones anárquicas otra vez en el lobo del hombre, en el Homo Natura, en esa terrible bestia que además de ser la más feroz de todas, tiene el don inefable de la inteligencia que le permite premeditar sus crímenes. Bueno, digo, esa visión está más en línea con lo que dice la Biblia, es pesimista, es oscura, pero es la realidad y es lo que la Biblia dice que va a terminar imponiéndose. No hay hombres de buena voluntad, pero lo de hombres de buena voluntad es una buena base para dirigir un diálogo y un consenso entre grupos contrapuestos. Por ahí viene la apuesta simbólica de la Iglesia Católica. Vos fíjate que la Iglesia Católica puede hacerlo, tiene una teología que les permite esto. Ahora, los evangélicos no. No podemos pensar en hombres de buena voluntad. De hecho, bíblicamente está mejor traducir como paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Eso es lo que los ángeles realmente dijeron en el texto bíblico. Otra Bueno, cosa que la Biblia nos advierte es que en los últimos tiempos, Guille, no va a ser sí, una sola pandemia, van a haber pestes, sí, y muchas pestes. Se sí, está hablando, no sé si escuchaste de esta pandemia que se viene ahora, que está el Chepes, que sí, la está que está en haciendo, Bolivia, que es una especie de ébola americano. que se Es está complejo, transmitiendo es en que no seres humanos. sabemos, claro, no sabemos. El ébola de África varias veces tuvo oleadas donde golpeó a las puertas de Europa, pero nunca pasó por cuestiones que están relacionadas con el clima, donde se originan generalmente los brotes de ébola. Allá te mata, el tema del ébola es que es fulminante, te mata 20.000 personas de un día para otro. Es terrible, terriblemente mortífero, y allá está muy, justamente, son muy pobres los estados, no hay tecnología, no hay dinero, no hay con qué costear la salud pública, entonces es difícil enfrentarlo. Entonces el miedo es que eso pase un día, que se altere y que pueda llegar a otros países. Siempre se piensa, antes de que viniera nuestra COVID-19 actual, tan globalizado y que es como parte de la identidad global ya, ¿no? Una cosa así, como algo, una realidad nuestra, de todos nosotros, que de hecho nos estamos comunicando por Zoom, no por nada. Bueno, digo, antes estuvieron el SARS, el H1N1, la gripe aviar, la gripe porcina, que después graciosamente llamaban la influenza humana, como si la influenza fuera algo posiblemente no humano. Si nos afecta es porque es humana, es una perogrullada. Pero todo eso tuvo como versiones previas y avances y anticipos o flash forward de lo que después terminó transformándose en una realidad que ahora estamos viviendo. Así que si se va a repetir o no con otras epidemias, no lo sabemos, pero sí sabemos que el Evangelio de Mateo 24 decía que antes que Jesús vuelva para buscar a su iglesia, iba a haber enfermedades nuevas. Cuando el discurso conspiranoico aún hacía presa de los hermanos y salían a decir por las redes, esto es pandemia, es una mentira inventada por George Soros y Bill Gates para crear el nuevo orden mundial, yo les decía, no chicos, aprovechen para avisarle a la gente que esto es de parte de Dios porque es verdad, no es una mentira, no es una escenificación. Que vaya a favorecer a algunos, que ahora pensamos que es un poquito relativo pensar que se favorecieron tanto. Hubo río revuelto, pero no hubo tanta ganancia de pescadores, me parece, con la pandemia. Bueno, digo, todo eso redundó en una situación nueva, que es la que ahora estamos viviendo, y el tema es ese, ¿no? Pensar, ¿por qué no enfatizar más bien que los tiempos se están cumpliendo? ¿Por qué no enfatizar Exactamente, que Dios decía que esto iba a pasar y ahora está pasando? Querés tal ser cual. conspirativo, decir, bueno, lo difundieron hombres, pero esto estaba escrito que Dios lo iba a desencadenar como Sí, un aviso. es También yo verdad. lo dije aún en la calle, no van a morir millones de personas como resultado, no van a morir 300 millones de personas, dije una vez, como resultado del COVID. Ahí me la estaba jugando, porque no es una peste de dimensiones apocalípticas. Todavía no empezó el apocalipsis. Son como los avances, digamos, ¿no? Como Claro. algo Es de lo como que puede llegar a pasar. la Biblia también habla de guerras y rumores de guerras, o sea que estas sediciones que están empezando de esta forma y que tienen que ver con, bueno, esto derrocamiento simbólico y de la autoridad y de la legitimidad de los estados democráticos y Sí. nacionales, se está empezando a gestar. Esto de Ujú. pronto va a ser como mucho más evidente.
¿sí? Los cambios de las constituciones nacionales, la apertura hacia la llegada de inmigrantes de forma masiva, que también Sí, está propulsada expulsados. desde la agenda global, Sí, desde 2020, como desde también de la encíclica, o sea, se promueve la apertura de estas, de las puertas nacionales para la entrada. Obviamente que nosotros ya hablamos en otro lugar que lo que está entrando también son todo lo que tiene que ver con la teología musulmana, ¿no? Que sí, sí, va tan sí. en contra de los valores bíblicos. Así que no por nada se están produciendo estas diferentes aristas que tienen como un sentido lógico. Mm, Sí estamos yendo a lo que profetiza la Biblia, Guille, y es necesario que por ahí, es verdad, no caer en la conspiranoia como de que todo esto puede ser generado por el hombre porque se le da mucha sí, relevancia a la posibilidad sí, de que el hombre haga cosas. La realidad claro. esto está profetizado que así va a ocurrir, que va a ocurrir por medios naturales, pero que Sí. se va a dar todo como está escrito en la Biblia. Mm, Entonces, como cristianos, estudios bíblicos que puedan mostrarle a las personas cómo aquello que está en la Biblia se está manifestando de estas formas, ujú, no ser derrotistas en cuanto a pensar que no se puede hacer más nada, sino que a poder leer los tiempos para saber bien qué hacer en cada sí, momento, ¿sí? No estar, como dijo una vez Guille, no absolutamente. estar mirando arriba a los cielos esperando que Jesús esté bajando en cualquier segundo, tener esa esperanza siempre en mente, pero estar listos para seguir la obra evangélica, que es la que dice la Biblia, que es Sí. nuestra gran comisión a llevar hasta que Jesús venga a buscarnos. Así que Ujú, en ese sentido, disponer la acción en base a esto, a pelear por aquellos derechos que todavía nosotros tenemos la libertad de parte de Dios para poder seguir peleando de la forma ajustada, sí. también autorizada por nuestros pastores. Así que bueno, a seguir en esta encrucijada que tenemos por delante, pero a saber leer los tiempos, ¿no? No ser Sí. Sí, pasivos, ni y estar saber, dormidos. y saber que todo esto, porque está bien, Dios está en control de todo. Primer axioma, digamos, ¿no? Ya que vamos a hablar de. Bien, vamos a hablar de axioma. Claro, Dios Primer está en control. axioma. Primero, Dios está en control. Segundo, hay una espiritualidad mundial, más allá de los grupos que están tratando de domesticar el sentido y de encauzar los acontecimientos a través de políticas culturales, de batallas culturales de izquierda o de derecha, reaccionarias o vanguardistas o como se las quiera llamar. Bueno, más allá de que hay obviamente factores humanos, económicos, sociales, como decía Nan, naturales, Dios está en control de todo y Dios sabía y Dios nos anticipó que hay un avance de un proceso misterioso que va a confluir en el último gobierno mundial. Ese gobierno mundial solamente no se hace presente en este tiempo en el mundo porque la iglesia sigue aún acá en la tierra. ¿Y por qué seguimos aún en la tierra? Porque somos sal y luz. ¿Y para qué seguimos acá? Para seguir evangelizando a las naciones. Solamente nuestra importancia espiritual, sostenida por Dios, porque es por gracia de Dios, no porque nosotros seamos nada del otro mundo, sino por gracia de Dios y por la presencia del Espíritu Santo, solo eso impide que se manifieste ese gran rey que va a producir una concordia momentánea de todas las naciones, unidas en el espíritu de Satanás, en ese espíritu de rebelión al que menciona Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Así que siempre hacer zoom in, mirarlo atrás y si quieres mira todos los detalles que quieras, pero después haces zoom out y mira el panorama en general y nunca te olvides de que el que está en control de todo es el soberano creador de todas las cosas, nuestro Dios y Señor. Amén. Ay, te la voy a querer meter en la vena en algún lado. Guille. También es importante que tomemos conciencia de que las acciones posibles para la iglesia se van a ir limitando, se va Sí, estrechando sí, el sí, 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 camino y sí. nosotros vamos a perder posibilidad de accionar en libertad. Así que lo llamo a todos los cristianos que puedan estar manifestándose de la forma legitimada y autorizada a que se estén manifestando, porque esta libertad en algún tiempo no va a estar y por estos derechos no vamos a poder pelear. ¿sí? Por Ujú, ahora es un derecho al que estamos constitucionalmente amparados para poder ir y defender, mm, pero
prontamente vamos a estar peleando por un derecho, o sea, este derecho va a ser abolido, va a ser Sí, legalizado, despenalizado y enseñado en nuestras escuelas como un derecho. Así que tenemos que estar peleando ahora es el tiempo para salir. es un buen momento, Después, sí. después va a ser como una cuestión mucho más perseguida, Mm, manifestarse en contra de estas cuestiones. Así que bueno, no, a no desaprovechar las libertades mientras las tenemos, aprovecharlas con conciencia, sabiendo bien qué tiempos se vienen y para qué estamos haciendo las cosas. Y bueno, ujú, y más adelante vamos a tener que buscar otras estrategias para dar batalla, ¿sí? ujú. Bueno, Guille, te agradezco muchísimo la charla, nos has servido un montón tus conocimientos sobre el tema de la masonería, el iluminismo, la agenda global, la Sí, encíclica sí, sí. y todo lo que estuvimos viendo, un montón de conocimiento condensado en este tiempito. Muchas Ujú. gracias, Guille. Nos vemos nuestra próxima vez, nuestro próximo encuentro, para hablar más de estos temas en el canal Prosumidores Cristianos de Nancy y por supuesto también en mi canal personal, Guillermo Álamo Teología y Reflexión. Dios te bendiga, nos vemos. Adiós.